Jesús sale de nuevo a encontrar a la humanidad, sale de nuevo a encontrarnos a cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias porque en esta mañana a mí me ha permitido levantarme de mi cama y salir a encontrarme con mi Señor en la celebración cotidiana de la Eucaristía. Disfrutar de esta hermosa mañana con un sol radiante, esperando la venida de mi Señor. En este entorno de pandemia, en este entorno de miedo, en este entorno de enfermedad, qué mejor manera de dejarme encontrar por mi Señor, dejarme abrazar por Él, alimentarme de su amor, de su presencia, de su cuerpo y de su sangre. No hay mejor antídoto ante el miedo que provoca esta pandemia que fortalecerme en los brazos de mi Señor y depositar en Él toda mi esperanza, mi fuerza, mi alegría. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y nuestro Dios quiere que el hombre no muera, sino que cambie de conducta y viva. Y esa es la certeza que me da la fe de decir, Dios quiere que yo viva, Dios quiere que yo esté de pie, Dios quiere encontrarme a mí como hijo suyo, y por eso me ha enviado al Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Y es ese Jesús que sale de nuevo porque quiere encontrarnos, sale a caminar por la orilla del lago donde Jesús solía encontrarse con el mundo pagano. Y es así como Jesús nos enseña que Él viene al encuentro de toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Especialmente viene al encuentro de los más alejados, de los pobres, de los sencillos, de los humildes, de los enfermos. Cuando pasaba por la orilla del lago, como le llama el evangelista San Lucas, vio a Leví, Mateo, sentado en un banco de los impuestos. Sabemos que Leví era un publicano porque cobraba impuestos. El pueblo judío no les perdonaba. Lo etiquetaban como publicano, como incluso dentro del rango de las prostitutas. Y entonces aparece la figura de Jesús. A Jesús no le importa nuestro origen, por muy distorsionado que éste sea. Jesús recibe a los pecadores, recibe a los publicanos, recibe a las prostitutas, incluso los incorpora en su comunidad, como es el caso de Mateo. Y además, por si fuera poco, come con ellos. Claro, si Jesús nos sana, si Jesús nos libra de nuestra enfermedad, si Jesús nos aparta de nuestro mal camino, ¿cuál debe de ser la respuesta que nosotros como creyentes debiéramos de darle? Acabamos de tener el ejemplo de la suegra de Pedro. Se levantó y se puso a servirles. O el ejemplo del leproso, se fue a predicar la grandeza del Evangelio. Pero también el ejemplo de Pedro, Santiago, Juan, Andrés, dejaron sus redes y lo siguieron. Esa es la respuesta que Jesús espera de todo aquel que encuentra. Esa es la respuesta que Jesús espera de todo aquel que es llamado, que dejemos nuestras redes y que nos dispongamos a seguirlo. Todo buen discípulo es seguidor de Jesús. Y por supuesto, cuando el seguidor está en pos del Maestro, pues llega un momento en que tiene hambre, llega un momento en que tiene sed. Y es ahí cuando se sienta a la mesa con ellos. Jesús se sienta a la mesa con su comunidad y come con ellos. Por supuesto, ya Mateo
después de haber sido rescatado de su camino de publicano, se sienta también a comer con el Maestro. Cuando Dios obra prodigios, el primero que respinga es el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios también se sirve de personas que aparentemente son buenas, pero que en realidad tienen malas intenciones. Los escribas de la secta de los fariseos quieren meter la insidia entre los discípulos, porque recordemos que a las alturas de este pasaje Jesús ya había llamado a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés. Al menos se tiene evidencia de 4 discípulos que habían sido llamados por Jesús. Y ante este acontecimiento, los escribas de la secta de los fariseos se les acercan a los discípulos y les dicen: ¿por qué tu maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Como si le estuvieran reclamando, pues, y no directamente al maestro, sino a los discípulos. ¿Por qué Jesús se atreve a sentarse con publicanos y pecadores? Es ahí cuando Jesús muestra su poder incluso de entender lo que hay en el corazón de las personas y levanta la voz para decirle a los escribas: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Y esto a mí me trae este momento que estamos viviendo de pandemia, donde estamos atemorizados por la enfermedad y muchos buscamos infinidad de consejos, sobre todo a nivel sanitario, para podernos librar de la enfermedad. Pero nos olvidamos del gran médico, el médico que ha venido a encontrarnos, Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos dice hoy nuevamente a través del Evangelio, y nos lo recuerda en este contexto de pandemia: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Si nosotros estamos atravesando este miedo a la enfermedad, incluso tenemos síntomas de que posiblemente pudiéramos estar enfermos, pues acudamos al médico, acerquémonos al Dios vivo y verdadero, implorémosle por nosotros, por nuestra vida, implorémosle que nos libre de la enfermedad, que nos dé los medios necesarios para ayudarnos a salir adelante y poder seguir caminando en su presencia. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Por eso en la iglesia decimos que los que venimos a ella no somos santos, los que venimos a la iglesia no somos perfectos. Si nosotros venimos a la casa de Dios es porque nos reconocemos necesitados del médico. Y hoy venimos nuevamente a su casa para pedirle que nos dé la fortaleza que necesitamos, para pedirles que nos ilumine el entendimiento y nos abra el camino de la vida y nos fortalezca en la fe en estos momentos de prueba. Jesús concluye con una segunda sentencia, aquella primera que he referido: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y haciendo el mismo ejemplo, pues nosotros también, reconociéndonos pecadores, es por eso que venimos a la casa del Maestro, es por eso que venimos a la casa del médico, porque nos reconocemos pecadores, nos reconocemos necesitados de su perdón, nos reconocemos necesitados de su gracia. Pues hoy la palabra de Dios nos ha venido a recordar ese gran amor que Dios ha tenido para toda la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que viene al encuentro del hombre. Viene al encuentro del hombre no importando su condición de vida, publicanos, pecadores, prostitutas. Pero si viene al encuentro del hombre es porque nos invita a cambiar de vida, porque nos invita a abrazar los valores del Evangelio, porque nos invita a levantarnos, porque nos invita a servirle. Jesús viene a derribar las cadenas del pecado que nos separa a los pecadores de los justos,
que nos separa de la presencia del Señor. Si Jesús derriba las cadenas del pecado, ¿qué nos puede impedir para salir a abrazarnos con el Señor que viene a nuestro encuentro? Jesús nos ofrece una nueva posibilidad de unirnos a Dios, la posibilidad de una vida nueva en Cristo, con esa misma palabra con la que hizo la creación, con esa misma fuerza y ese mismo poder de su palabra. Jesús nos sigue llamando cotidianamente. Jesús nos ha llamado hoy a estar en esta Eucaristía. Jesús nos llama y nosotros escuchamos su voz y atendemos su llamado como Mateo. Pidámosle al Señor que su llamado, que sigue haciendo entre nosotros, como lo hizo con Mateo, nos ilumine, nos levante, nos restaure, nos coloque en pie y nos conduzca por un camino nuevo, el camino del reino, simbolizado por el banquete que vamos a celebrar en unos momentos más en la liturgia eucarística. Que así sea.